¿Cómo están mis queridos amigos? Nuevamente con un nuevo video de macroeficiencia. En esta oportunidad vamos a ver cómo procesamos más de 2 millones de registros. Entonces, a veces es un poco complicado. Los usuarios no saben cómo manejar más de 2 millones de registros. ¿Por qué? Porque una hoja de Excel tiene un límite. Los límites, el límite de una hoja Excel es de 1.048.576 filas. Bien, 1.048.576, por decirlo también de otro modo. Entonces, si hablamos de 2 millones de registros, ¿cómo manejamos 2 millones de registros? Y si quisiéramos hacer un reporte con 2 millones de registros o quisiéramos utilizar una fórmula buscar en B, son tantos registros que probablemente nuestra máquina se cuelgue. Entonces, en estos casos utilizamos, naturalmente es muy bueno saber que podemos utilizar la programación Visual Basic Application. Y utilizamos la herramienta Excel y utilizamos una base de datos Access, que vamos a ver. Esa base la tenemos por acá. Veamos. Acá está nuestra base de datos Access. Si la abrimos, acá está. Tenemos unas tablitas, un tema de usuarios. Estos son códigos de programación internos, correcto, consultas, macros, todo esto es programación. Ojo, una base de datos Access no viene con nada de lo que está acá. Todo esto es programación que se ha hecho. Y la vamos a ver en un momento. No, ahorita no vamos a entrar al detalle, pero sí la vamos a ver más adelante. Bueno, veamos. Aquí en este Excel tenemos algo muy interesante. Aquí está abierto. Vamos a cerrarlo. ¿Okay? Y vean qué interesante. Al momento que abrimos el Excel, podemos tener, vamos a ver lo que sucede cuando se abre. Nos aparece un formulario. Es un formulario de ingreso. Es decir, si no tienes la clave, no ingresas al archivo Excel. Esto nos da seguridad. En este caso, si tenemos la clave. Entonces, colocamos la clave, le damos Enter e ingresamos. Ahora, vamos a ver una segunda parte que es interesante. Vamos a ver algunos temas muy tangenciales. Vamos a cerrar nuevamente el archivo de Excel para que vean todo lo que se puede hacer en Excel. A veces los usuarios comunes, naturalmente lo que necesitan es una herramienta que les permita trabajar su información y trabajarla en el menor tiempo posible. Pero desconocen todos los alcances que pueden haber. Un tema de seguridad, guardar información en una base de datos Access, acceder con seguridad, acceder con usuarios a la base de datos, con usuario y con una clave. Entonces, ¿dónde se encuentra el usuario? Se encuentra en la base de datos Access, acá. Y para eso tenemos una tabla que dice usuarios. Acá está mi usuario, ¿ok? Son mis datos. Vamos a borrarlo. Se borró. Ya no hay usuario. Entonces lo cerramos. Vean ustedes. Imagínense que ahora deseamos entrar acá a la base de datos Access. O vamos a entrar al Excel, mejor dicho. Entonces me pide la clave. Entonces, ¿qué dice? Si es la primera vez que hace uso del sistema, ingrese sin clave. Interesante. Entonces le ponemos ingresar al sistema sin clave. Inmediatamente tenemos unos códigos que te reconoce cuál es el usuario en la máquina. Te dice usuario Miguel Alarco, que ese es el usuario de mi máquina. Y te dice no se encuentra registrado en la base Access. Presiona aceptar y procede a registrarte. Este es un proceso automatizado, es un proceso inteligente que se ha hecho para poderte registrar automáticamente y que la información de registro se guarde en la tabla de la base de datos Access. Todo esto son algoritmos que se preparan, ¿no? Y todo se hace de acuerdo al requerimiento de usuario. Es como un sastre cuando uno va a la sastrería a hacerte un traje. Uno puede decirle, lo quiero el traje de este modo, el cuello con este estilo, mi bolsillo secreto, o sea, todo lo que uno
quiere, el sastre lo hace. Acá es igualito, en programación es lo mismo. Para eso el programador conoce sobre cómo utilizar los códigos para poder dar lo que el usuario necesita. Le ponemos a aceptar y nos aparece automáticamente este formulario de ingreso. Entonces acá le ponemos pues el apellido, Alarco, apellido materno, Bogio, nombres, Miguel. Listo. Le damos a aceptar y te dice, el usuario Miguel Alarco ha sido registrado en la base de datos. En adelante utilice el password admin para ingresar. Estamos utilizando puntualmente un password general. Sin embargo, también podemos hacer de que al momento de registrar el usuario coloque su contraseña, su password. Entonces es que solamente lo concedería el usuario. Se hace a medida del usuario. Como este es un ejemplo, estamos haciéndolo de este modo. Le ponemos a aceptar y listo. Ya está registrado en la base de datos. Vean, ¿eh? Si cerramos y volvemos a abrir, ahora sí, le ponemos la contraseña, le decimos ingresar al sistema e ingresamos. Vayámonos ahora a la base de datos Access. ¿Se acuerdan que habíamos borrado en la tabla de usuarios el usuario que había? Si nosotros abrimos la base de datos Access y nos vamos a la tabla de usuario, acá está. ¿Ven? Lo que hemos registrado se encuentra ahí registrado. Y es más, vean qué interesante. Acá está la contraseña, el perfil, el estado. Está toda la información relacionada al usuario. Y así pueden haber diferentes usuarios. Esta es la base de datos de la tabla de usuarios. Estas son tablas donde vamos a guardar la información de los 2 millones de registros. Entonces, vámonos a ver dónde está la información de los 2 millones de registros. Veamos previamente. Nosotros tenemos estas carpetas que están acá. Estas carpetas que están acá se crean automáticamente al momento que se abre la base de datos, al momento que se abre el Excel. Vean qué interesante. No tiene que ser creadas manualmente por el usuario. Si nos venimos a This Workbook, que es un módulo que tiene todo archivo Excel, acá nosotros decimos, vean ustedes, venimos para acá y decimos, créame la carpeta archivos Access. Entonces acá decimos, si es que no existe, simplemente créala. Y si existe, no la crees, porque ya existe. Entonces, tanto con la carpeta archivo access, archivos txt, archivos fuentes y base de datos. Son códigos prácticamente que se utilizan. Los estoy mostrando para esta parte de códigos para que puedan ver que esas carpetas se crean automáticamente. ¿Sí? Vayámonos a las carpetas. Entonces, aquí no hay nada, y acá tenemos los archivos fuentes. Tenemos 3 archivos fuentes. Entonces, acá digamos que es información o que la preparan los usuarios o es información que baja del sistema. Entonces, los 3 son iguales. La diferencia está en que en el reporte 1 tengo de enero al mes de abril. En el reporte 2 tengo información del mes de mayo al mes de agosto. Y en el reporte 3 tengo información de septiembre a diciembre, considerando que todo es en el año 2020. La suma de los registros 1, de los archivos 1, 2 y 3 me da más de 2 millones de registros. Vamos a abrir el primero. Todo esto es información referencial, no es ninguna información real, simplemente es una información de muestra. Naturalmente, cuando hacemos las macros, vamos a utilizar la información real de la empresa. Todo esto de acá está orientado a empresas grandes, empresas corporativas. Puede ser empresas pequeñas también si tienen estos volúmenes grandes de información, pero normalmente esto está orientado a empresas grandes. Entonces, vean ustedes, tenemos acá una fecha de venta, tenemos el código de cliente, un código de producto, la cantidad de venta, un precio unitario, moneda e importe soles. Nosotros, acá podemos tener más campos incluso, ¿no?
Pero acá veo lo interesante. En moneda tenemos 001 y 002. ¿Qué quiere decir esto? Puede haber diferentes nomenclaturas, pero acá estamos considerando que la 001 se refiere a soles y la 002 se refiere a dólares. ¿Ok? Entonces, seguimos. ¿Cuántos registros tenemos? Tenemos 690.000 registros, que es lo que estamos viendo acá. Vean cómo la máquina como que por la cantidad de registros como que se cuelga un poco, se demora un poco, consume sus recursos RAM con 690.000 registros. Y esta máquina, bueno, no es una super máquina, es una máquina i7 de 10ª generación, pero igual, digamos, siente la cantidad de registros que hay. Imagínense trabajar con 2 millones de registros. Aparte que, como les había dicho, ¿cuántos registros tiene una hoja de Excel? El límite acá está, 1.048.576 registros. No hay más. Ese es el total. Entonces, ¿cómo trabajo con 2 millones de registros si el límite es este? Lo trabajamos con una base de datos Access. Porque Access tiene una serie de tablas en las cuales nosotros podemos tener más de 2 millones de registros en una tabla Access. Y eso es lo que vamos a hacer. Cada uno de estos archivos tiene casi 700.000 registros. Y eso lo vamos a llevar a una base de datos Access. Ahora, sigamos. Tenemos acá, como digo, la moneda, pero cuando subamos la información a la base de datos Access, nosotros queremos subirlo en soles y en dólares, no con código. Entonces, vamos a hacer un pequeño proceso de normalización, es decir, vamos a importar los archivos, normalizarlos, procesarlos y volverlos a guardar con el mismo nombre, pero vamos a guardar en una carpeta que se llama Archivos Access y en otra carpeta que se llama Archivos Access Masivo. Esto ya vamos a ver más adelante por qué tenemos dos carpetas. Acá vamos a tener 3 archivos y acá 3 archivos. Van a ser los mismos, pero tienen un uso, un objetivo específico para el caso del ejemplo que vamos a hacer. Entonces, otro punto importante. Vamos a analizar cómo es nuestro panel. Aquí nosotros vamos a registrar los tiempos que toma la importación de los archivos fuentes y acá el tiempo que toma registrar la información en la base de datos Access. Luego, aquí hay un punto muy interesante. Cuando se abre esta macro, todos sabemos que en la parte superior tenemos un menú propio del Excel. Pero nosotros con programación podemos habilitar un menú especial dentro de un menú que se llama complemento. Entonces, este menú se prepara con programación. Y vean, si le doy un clic acá aparece Alarco System. Naturalmente, si se trata de una empresa, pondremos el nombre de la empresa, o pondremos... todo esto es configurable. Y al dar un clic acá, vemos que tenemos un tema que dice limpia tablas, limpia históricos, limpia temporales, guarda en base de datos Access, una solicitud para normalizar, trabajar la información que hemos guardado en el Access, y hay reportes. Vamos a generar un reporte en soles y en dólares de estos 2 millones de registros. Bien, entonces normalmente empezamos el proceso limpiando las tablas de la base de datos Access. Al decir limpia históricos, acá se está conectando a la base de datos Access y te dice se limpiaron las tablas históricas. Y al dar limpiar temporales, se conecta a la base de datos Access y limpia los temporales. ¿Cómo se conecta? Viene la pregunta, porque esto no es magia, o sea, no es que tenga acá no hay nada mágico. Acá hay programación, hay lógicas, algoritmos, todo esto es. Entonces, tenemos una hoja que se llama ruta, la podemos poner visible dando un clic acá. Y acá nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos la ruta en donde se encuentra la base de datos Access. Entonces, si tenemos un archivo Excel y desde aquí decimos en dónde se encuentra la base de datos Access, ya tengo una conexión
ya puedo poner los códigos, podemos poner los códigos de conexión, de relacionar el archivo Excel con la base de datos Access. Entonces, ¿cómo colocamos esto acá? Claro, uno diría que fácil, ¿no? O sea, o somos creativos. Ah, perfecto, me vengo para acá y capturo la ruta. Sí, es una opción, pero es muy manual. Trabajemos con programación. Entonces, damos un clic aquí donde dice actualizar ruta. Se abre este explorador, le damos un clic aquí a base de datos, le damos a aceptar y se nos llena esto. No han visto nada porque ya estaba. Vamos a borrarlo. Vamos a hacerlo otra vez. Actualizar, seleccionamos la base de datos Access, aceptar y listo. Acá tenemos, esta es la ruta. Esto de acá es el password. Que en estos momentos no estoy colocando un password o contraseña, pero la base de datos Access también puede tener una contraseña, lo cual nos daría mayor seguridad. Está habilitado para ponerle, pero en este caso no se ha puesto, pero lo mencionamos. Ok, con este hipervínculo regresamos aquí al panel de control. Con esto ocultamos. Veamos acá, tablas. Acá tenemos una pequeña tabla en donde decimos qué código pertenece a cuál moneda. Y lo mismo, ¿no? Código 001 corresponde al PEN y 002 corresponde al dólares. Ahora, ustedes dirán por qué PEN es soles. Muchos utilizan el PEN, sobre todo en empresas siempre es común. Lo que pasa es que esta es una clasificación ISO. Y las empresas utilizan, a veces podemos utilizar soles, pero normalmente para mantener estándares internacionales se utiliza lo que es una clasificación ISO en donde se indica cuál es el código de todas las monedas que hay en el mundo. Entonces, para los soles, el código ISO es el PEN. Bueno, acá tenemos una pequeña hoja que dice cabeceras. Esto nos sirve para algunos procesos al interno. Ocultamos. Los reportes. Aquí vamos a tener los reportes que vamos a generar y los vamos a ver en un momento. Ok. Entonces, ocultamos los reportes, ocultamos las tablas, decimos limpiar el aplicativo, con esto limpiamos las hojas del aplicativo y vamos a empezar nuestro proceso. Vamos a importar los archivos fuentes. Damos un clic aquí a importar, decimos importar archivos fuentes, aceptar. Se nos abre el explorador, ¿ok? Entonces, al abrirse el explorador, nosotros seleccionamos los 3 reportes y damos a abrir. En este caso, el tiempo que demora esto es más o menos como 1 minuto y pico. Yo voy a hacer una pausa al video para que el video pueda estar orientado a mostrar resultados. Entonces, voy a dar acá a abrir y vamos a hacer una pausa. Una vez que llegue a importar, continuamos con el video. O sea que, esperando un momento, damos a abrir y pausamos. Bien, terminó el proceso de normalización, importación, normalización de la información. Nos ha tomado 1 minuto 29. Cuando termine el proceso, nos aparece esta información. Le damos a aceptar. Veamos qué ha hecho el proceso. Nos venimos aquí a nuestras carpetas. ¿Se acuerdan que acá teníamos la información? ¿Se acuerdan que acá en Access masivo y en Access no había nada? Nos venimos para acá. Ahora tenemos 3 carpetas. O mejor dicho, disculpen, tenemos ahora 3 archivos Excel y 3 archivos Excel acá. Son exactamente los mismos, solamente que este archivo de Access lo vamos a utilizar cuando hagamos un proceso de importación por medio de la base de datos Access. Vamos a comparar tiempos. Y el de acá es cuando hacemos también la importación de los archivos Excel a la base de datos Access, pero desde la misma base de datos Access a través de un proceso masivo. Y vamos a comparar un tema de tiempos. Vamos a ver lo que les mencioné sobre las monedas. Vamos a abrir, ¿se acuerdan que en las monedas teníamos 001 y teníamos 002?
Vamos a abrir uno de ellos dentro de los archivos procesados. Ahora, en estos momentos estamos normalizando la moneda, pero cuando normalizamos una información podemos no solamente normalizar la moneda, podemos incluso agregar más columnas, ¿ok? En este caso, vean acá la moneda PEN, USD, es decir, ya no tenemos los códigos. Esto ha sido normalizado. Hubiéramos podido acá también, si tenemos la fecha de venta, podríamos haber agregado el periodo. Porque de una fecha, por ejemplo, el 12 de enero de 2020, ¿cuál es el periodo? El periodo normalmente lo escribimos bajo la forma 2020-01, que equivale a enero de 2020. Podríamos haberle colocado una columna más. Pero por el momento lo estamos dejando de este modo. Solamente hemos normalizado la moneda. Y el número de registros sigue siendo los mismos. Aquí están 690.000 registros. Bueno, entonces ya hemos normalizado la información. Estamos listos para llevar esta información que entre los tres archivos suman más de 2 millones de registros, con los cuales necesitamos trabajar, sacar reportes. Entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos acá, como les había dicho, la base de datos Access. Vamos a abrirla. Para esto, vean un pequeño temita. La base pesa 668. No pesa prácticamente nada. Igual que el archivo Excel. El archivo Excel pesa prácticamente nada, 439.000. Y se va a seguir manteniendo en este peso. El archivo Excel no tiene por qué pesar. Pesa muy poco. ¿Por qué? Porque los 2 millones de registros van a estar en la base de datos Access. La base de datos Access es la que sí va a aumentar el peso, pero está diseñado para tener pesos altos, ¿no? Porque contiene bastante información. Regresemos a la base de datos Access. Vean. Lo que nosotros vamos a hacer va a ser llevar esos tres archivos y los vamos a colocar en esta tabla que se llama tabla BD. Y aquí tenemos la estructura que tiene exactamente los archivos Excel. Vamos a colocar información de los primeros 690.000 registros. Después vamos a colocar los 700.000 registros. O sea, más o menos cada archivo tiene una cantidad de registros similares a esta cantidad de filas, uno debajo del otro. Y al final nos va a sumar más de 2 millones de registros en esta tabla. Y luego, y eso lo vamos a hacer ¿cómo? Utilizando este proceso. Desde el archivo Excel vamos a poner guarda archivos fuentes en la base Access. ¿Ok? Luego que se ha guardado, nos va a salir un mensaje y nos van a aparecer acá los tiempos. Vamos a pasar a la parte de dice solicitud normaliza base Access. ¿Qué es lo que va a hacer acá? La información que está acá va a pasar para acá. En este caso va a pasar exactamente igual, pero este es un proceso intermedio en donde podemos juntar toda la información y posteriormente, cuando pase para allá, podemos agregarle más columnas. Todo esto es según requerimientos, según cómo se necesita la información. Ok, vamos a cerrar acá. Vamos a colocar ahora nuestro proceso. Complementos, al arco System, guardar en Access, guardar archivos fuentes en Access. Damos un clic, se nos abre el explorador y vean, se abre en la carpeta Archivos Access. De aquí vamos a cargar la información. Acá también vamos a hacer lo mismo. Si bien este proceso ha tomado un minuto, que es la normalización, cargar los 2 millones de registros a la base de datos Access sí nos toma más o menos entre 7 a 8 minutos. Entonces, no vamos a tener durante el video estos 7 8 minutos. Yo nuevamente voy a hacer una pausa y cuando termine cuando termine el proceso de importación, vamos a reanudar el video y vamos a continuar con mostrando, digamos, estos procesos de macroeficiencia y cuál es nuestro resultado final, cuál es nuestro objetivo de esto. Es mostrar que después de haber cargado toda la información, cómo generamos reportes. Ahí te va a terminar nuestro ejemplo. Entonces, le damos aquí abrir y pausamos. Listo, mis amigos. Terminó la importación. ¿Cuánto tiempo duró? 7 minutos con 14 segundos.
termina con este mensaje que dice que se han importado 2.088.997 registros, que es la suma de los 3 archivos que ya habíamos visto. Acá le damos a aceptar. Entonces, vayámonos ahora a la base de datos Access. Veamos. Si abrimos la base de datos, vean cómo ha aumentado el peso. 270.000 KB. Antes tenía menos de 1000, menos de 500, 500, 600, por ahí tenía. Pero bueno, vamos a abrir la base de datos Access y vamos a ver dónde están los registros. Están acá, en esta tabla. ¿Se acuerdan que estaba vacía esta tabla? Y esta sigue vacía, ¿ok? Esta también estaba vacía, pero si la abrimos, vean, ya está aquí la información, ¿ok? Y vean ustedes acá abajo, 2.088.997 registros, ¿ok? Pero este es el registro vacío. Si nos ponemos acá, ya nos dice, pues, ahí, bueno, ahí está. 2.088.997 registros. Esto es lo que tenemos importado y está en esta tabla. Ahora vamos a hacer el proceso de llevar lo que está acá a esta tabla, que es la tabla final. Tenemos un proceso intermedio, en este caso va a llevar exactamente lo mismo. La única diferencia es que va a tener una columna adicional que se llama el ID, que es un índice. Que es un índice que no se repite, que es muy importante tenerlo en las tablas, sobre todo cuando manejamos bases de datos, porque este índice nos permite que los procesos al interno puedan ser más rápidos. Entonces, esto se creará automáticamente, pero los demás campos son los mismos. ¿Por qué tenemos un proceso intermedio? ¿Por qué? Porque acá nosotros podemos ir cargando una tabla, un archivo, un segundo archivo, un tercer archivo. Vamos consolidando todo acá. Y de aquí llevamos todo de golpe a la tabla final. En la tabla final podemos tener unos campos adicionales, según cómo necesitemos la información. O sea, esto se menciona para tener claridad que acá podemos hacer lo que el usuario necesite. Prácticamente no hay límites. El usuario necesita esto, se hace. Hay que considerar, bueno, ya con la experiencia de los años que uno tiene, más de 25 años haciendo desarrollos de macros desde el año 95, ya uno le da la experiencia de tener una serie de códigos, experiencia, conocimientos, que permite hacer estos códigos. Veamos rápidamente un poco los códigos acá en interno. Esta es una consulta. A través de esta consulta nosotros pasamos la información de acá para acá. Vean ustedes. Ponemos vista diseño y acá tenemos la consulta, donde dice pues cómo vamos a pasar de la BD al histórico. ¿Ok? Cerramos. Esto es para poder, cuando nosotros limpiamos una tabla, generalmente el índice, si no hacemos esto, el correlativo del índice va a mantener siempre el último número, pero con esto siempre regresamos al número 1. Con esto eliminamos la información de la BD. Con este query limpiamos la tabla histórica, ¿correcto? Tenemos acá, estos son consultas que las vamos a ver en un momento. Este es un formulario que lo vamos a ver en su momento, dentro de un momento. Estas son macros, puntualmente macros que nos permite para eliminar. Con estas macros, si le ponemos vista diseño, ¿qué hacemos? Llamamos a las consultas que tenemos acá, ¿ok? Usamos esta macro la llamamos desde el Excel, por si acaso, ¿eh? Luego tenemos acá, por ejemplo, la macro 2. ¿Qué cosa hace la macro 2? La macro 2 llama a la consulta anexo para trasladar la información de la tabla BD al histórico. Y por último, acá tenemos códigos de programación. Acá tenemos, vean, son códigos internos. Con eso nos conectamos al Excel, colocamos folders, estos son códigos ya que con el paso de los años uno está bastante familiarizado con todos estos. No son muchos tampoco, pero esto es lo que utilizamos para que funcione este sistemita. Bien, cerramos acá la programación Excel, cerramos la base de datos Access, nos venimos para acá y vamos a llevar
de esa tabla BD en el Access a la tabla BD históricos. ¿Y desde dónde lo hacemos? Lo hacemos desde el Excel, desde acá. Nos venimos a complementos, menú Alargo System, solicitud, normaliza base en Access. Aquí no voy a hacer una pausa porque este proceso es rápido, 11, 12, 13 segundos, y nos da un mensaje diciendo que ya se hizo. Vean ustedes, normaliza base de datos Access. Le damos un clic, ahí empezó. Ahí el Excel se ha conectado a la base de datos Access y está migrando esos 2 millones de registros de la tabla BD a la histórico. Ya se hizo, vean. ¿Cuánto tomó? 11 segundos. Veamos, como dice el refrán, ver para creer, ¿no? Entonces, acá está nuestra base de datos Access. Vamos a abrirla. ¿Y qué tenemos? Vean ustedes. La tabla BD donde teníamos los 2 millones de registros, ¿qué hay ahora? Nada. Está vacía. En la base histórico BD, ¿qué tenemos? Tenemos la información de los 2 millones de registros. Acá están. ¿Ven? Ahí están los 2 millones de registros y tiene el ID también, que es el correlativo único, y tenemos toda la información. Vean ustedes, desde el Excel controlamos la base de datos Access. Es más, tengan en cuenta de que Excel es una herramienta tan potente. En estos momentos este Excel se está conectando a esta base de datos Access. Pero también hay experiencia y hay, si es necesario, podemos utilizar bases de datos más potentes. Podemos conectarnos a un servidor, podemos conectarnos a una base de datos SQL Server, podemos conectarnos a una base de datos Oracle. Es importante, digamos, esto se trabaja con sistemas te dan los accesos y se trabaja con códigos. Los mismos códigos, muy parecidos, porque obviamente no es una base de datos Access. Si se trata de una base de datos SQL Server, siempre es de la familia Microsoft. Entonces los códigos son muy similares, casi iguales. Tienen pequeños detalles, pero no hay ningún problema. Podemos conectarnos a un SQL Server. Entonces, estas ya son coordinaciones que se hacen con varios sistemas para que no utilizar un Access, sino utilizar un SQL Server. Y por otro lado, utilizar un SQL Server nos da mayor potencia, mayor velocidad, mayores herramientas para trabajar información. Naturalmente, ¿no? Es una base de datos ya senior, por decirlo de esa manera, ¿no? Ok, entonces, a ver, veamos para acá. Ya tenemos nuestra información acá, ¿ok? Entonces, vean lo siguiente. Tenemos un formulario, vean acá, un formulario. Importar data, así se llama nuestro formulario. Si lo abrimos, acá tenemos nuestro formulario Access. ¿Ok? Entonces, acá tenemos las pruebas de tiempo. Nosotros vamos a ver primero vamos a ver acá el tema de consultas. En un momento vamos a ver qué cosa es esta sección. Bien, vamos a hacer un pequeño alto y vamos a decir consulten dólares, consulten soles. ¿Qué es lo que hace esto? Como sabemos, en la base, en la tabla históricas, tenemos más de 2 millones de registros clasificados en moneda, soles y dólares. Y nosotros queremos sacar un reporte que te muestre la información por periodo. Pero, digamos, esta tabla no tiene periodo, tiene fecha. ¿Cómo hacemos para colocarle el periodo? Bien, lo hacemos acá en la consulta. Vean esta acá, qué interesante. Esta consulta la vamos a utilizar, vamos a ponerle vista diseño. Entonces, acá no está nuestra tabla histórica, acá están los campos de la tabla. Y vean ustedes acá, ¿qué tenemos acá? Tenemos un campo que se llama periodo. ¿Ok? Entonces, este es un campo calculado. ¿Por qué? Porque la tabla no lo tiene, pero nosotros necesitamos un campo periodo. Y vamos a hacer una consulta cruzada, es decir, para que nos vote tipo tabla dinámica, eso es lo que se llama consulta cruzada. Y lo vamos a hacer aquí, con el motor de la base de datos del Access.
cosa que hacerlo en Excel con 2 millones de registros, un poco complicado, nos tomaría incluso mayor tiempo. Entonces, pero una persona que conoce Excel y conoce estas herramientas, lo utiliza como lo estamos viendo en estos momentos. Vean ustedes, ¿cómo armo un campo periodo? Le coloco esta fórmula y digo, del campo fecha, porque tenemos por acá el campo fecha, bueno, el campo fecha ya no lo muestro, no necesito mostrarlo, pero tenemos un campo fecha acá, ¿ok? Del campo fecha voy a tomar el año, por eso es que le ponemos año, y lo voy a unir con el mes del campo fecha. Naturalmente, si yo tengo una fecha 17 de enero 2020, es decir, 17/01/2020, si nosotros decimos cuál es el mes, va a decir que es 1. Pero nosotros necesitamos que ese 1 esté con siempre con 2 dígitos. Entonces le colocamos acá format, el número que nos dé acá, que va a ser 1, pero que me lo muestre con 2 dígitos. Lo uno con acá y un 17 de enero de 2020 me lo va a mostrar como el año, es decir, 2020-01. Y de esa manera armamos los periodos. Y pues esta consulta acá en criterio decimos que es para dólares. Esta consulta de soles es exactamente igual, solamente que en criterio va a decir PEN, que se refiere a soles. Vamos a cerrar acá. ¿Desea guardar los cambios? No deseamos guardar los cambios. Vamos a hacer la consulta en dólares y la vamos a ver acá reflejada. Consulta en dólares. ¿Desea ejecutar la consulta reporte dólares? Sí, le colocamos. Se trata de más de 2 millones de registros. Esto no es así tan rápido sacarlo en 1 o 2 segundos. Probablemente, si fuera un motor de base de datos SQL Server, nos lo daría en un menor tiempo, pero tampoco no es algo que nos tome mayor tiempo. ¿Cuánto tiempo nos ha tomado acá? Nos ha tomado, ¿cuántos? 10, 14 segundos, 15 segundos, no es mucho. Y vean cómo nos muestra la información. Acá está toda la información de dólares, acá están los clientes, tenemos acá cantidad, precio unitario, tenemos moneda y tenemos los periodos colocados de esta manera. ¿Ok? Ahí está. Ahí están los totales. Es decir, por ejemplo, vean, ¿qué cosa, cómo leemos esto? Tenemos 4 unidades. El precio unitario es 5. 4 por 5, 20. Acá está el precio total. ¿Ok? Entonces, tenemos acá para el mes de enero, para el mes de julio, y así, sucesivamente tenemos un pequeño cuadrito que es un reporte. Ahora, el reporte puede funcionar, digamos, para cualquier tipo de reporte podemos hacer acá. Y lo mismo va a ser nuestra consulta de soles. Ahora, vayámonos un momento, vamos a cerrar el Access y regresamos finalizando lo siguiente. Siguiente paso que vamos a hacer. Reportes. Ese mismo reporte lo podemos ver acá. Acá le colocamos reporte. Acá está nuestro reporte soles. Acá está en dólares. Bien. Aquí vamos a ver nuestro reporte en dólares. Entonces, ¿qué hacemos? Nos venimos a complementos. Nos venimos al Arco System, reportes. Vamos a sacar el reporte en dólares. Lo mismo puede ser en soles, pero vamos a ver ahorita el de dólares. Generar este reporte nos puede tomar 1 minuto, 2 minutos. Veamos. Vamos a hacer una pequeña pausa para no extender el video y cuando termine lo reanudamos. Reporte en dólares. ¿Desea crear el reporte en dólares? Sí, le colocamos. Y ahí comienza a hacer la consulta al interno. Hace la consulta en la base de datos Access. Genera ese mismo reporte que vimos hace un momento y lo trae para acá y lo coloca en la base de datos, en el archivo Excel, en esta hoja. Bien, hacemos una pequeña pausa y cuando se finalice el reporte, mostramos los resultados. ¡Listo! El reporte ha sido creado. Ha tomado cerca de 1 minuto y medio, 2 minutos. No es mucho tampoco, pero ya, cuando finaliza, nos muestra acá el mensaje, se ha creado el reporte en dólares. Y encima nos pone acá con la sumatoria de los totales, o mejor dicho, subtotales.
¿Cuál es la diferencia entre poner totales y subtotales? Si nosotros hacemos acá una simple sumatoria, es decir, de todo, si nosotros hacemos un filtro, nos va a seguir siempre haciendo la sumatoria. Pero la fórmula subtotales es muy, muy, muy buena, porque te hace la sumatoria de lo que tienes visible. Veamos un pequeño ejemplo acá. Vamos a hacer un filtro acá. En filtro vamos a poner que nos muestre todo lo que sea menor que, a ver, menor que 100. Vamos a poner un número cualquiera. Decimos aceptar y listo. La suma, todo lo que figura acá en esta columna específicamente es los números menores a 100. ¿Ok? ¿Ven? Bueno, acá no vamos a ver nada porque el filtro lo hemos hecho a través de esta parte de filtro avanzado. Pero, vean, no hay ningún número por acá que sea mayor a 100. Todos son menores a 100. Y nos hace la sumatoria de lo que está visible. De pasadita acá también lo que tenemos acá es resultado del filtro del mes de marzo. Pero lo que estamos mostrando acá es la característica de lo que es una sumatoria de subtotales. Es decir, al hacer filtros, los subtotales te muestran solamente la información de las celdas visibles. Con esto vamos a regresar a lo que estábamos y listo. Ya, ahora sí te muestra la sumatoria total de que hay en cada columna. Y en soles, naturalmente, se hace el mismo reporte y nos va a botar el reporte en soles, que es muy similar a lo que tenemos en dólares. Bien, prácticamente con lo que es el archivo Excel ya hemos terminado. Vamos solamente a hacer una cosa muy, muy breve para que vean de que ahorita estamos viendo cómo funciona. Pero detrás de todo esto tenemos la programación. Es decir, tenemos los objetos que son las hojas Excel. Todo el mundo lo conoce como hojas Excel a nivel de programación, lo conocemos como objetos. Tenemos formularios, ¿no? Acá está el formulario de acceso, ¿no? Aquí está el formulario de nuevos usuarios, ¿no? Acá está el formulario que utilizamos para poder importar los archivos. Tenemos módulos, ¿ok? Los módulos en donde tenemos la diferente información. Cada módulo tiene pues acá está el módulo que te permite generar los reportes. Bien. Todo esto que está acá está con códigos de programación. Bien. Por acá tenemos ya, estos son códigos un poco más avanzados que te permite trabajar en máquinas que sean de 64 bits o de 32 bits. ¿No? Si no pones estos códigos, probablemente hay algunas macros que son diseñadas en máquinas para 32 bits y si utilizas una máquina que sea de 64 bits no va a funcionar. Entonces, con estos códigos te permite pues que tu macro pueda funcionar en diferentes máquinas, ¿no? De 32 y 64 bits. Tenemos variables globales, tenemos acá ciertas funciones, ¿no? Esta función usuario actual, ¿no? Nos sirve para poder identificar los usuarios. Tenemos acá una macro que nos permite crear archivos Excel. Acá prácticamente está todas las funcionalidades que hemos estado viendo. Todo esto es como un reloj suizo, o sea, todo esto tiene que funcionar sincronizadamente. Y es con programación, es decir, acá ya esto es programación avanzada. Utilizamos arrays, ¿ves? Acá tenemos arrays, códigos, bucles, loops, que son ya funciones avanzadas que nos permiten que los procesos sean bastante rápidos. Y tenemos por último las clases, ¿ok? Tenemos acá las clases las clases son básicamente objetos. Es casi parecido a un módulo, con la diferencia que cuando tú creas una clase, tú le generas propiedades. Generas propiedades que te permiten, como a ver, tú quieres que ciertas características funcionales tengan propiedades específicas, creas una clase. Y ahí adentro le das las propiedades. Y esto es lo que utiliza para también generar
Yo lo utilizo para poder hacer las importaciones, ¿no? Para crear hojas, ¿no? Acá, por ejemplo, en utilidad, veamos, tenemos una barra de progreso. Acá, create. Con esto, por ejemplo, creamos hojas. Con esto eliminamos hojas. En fin, ya es la estructura interna de la programación. Bien, y siempre es una buena práctica que a cada uno de estos tengan sus propios nombres. Nombres más o menos relacionados. Por ejemplo, este es un módulo de conexión. Eso nos permite conectarnos. Vean, de acá, por ejemplo, sacamos dónde está la ruta. ¿Se acuerdan? Que tenemos una hoja que dice ruta. De acá capturamos la ruta y utilizamos toda esta información para que esto pueda funcionar sincronizadamente, ¿no? Es un sistema, básicamente. No es simplemente grabar una macro y que esto funcione, no. Es todo un sistema. Ok, cerramos acá. Bien, ahora ya finalizando lo que estamos mostrando y hemos visto el resultado final del reporte, o sea, todo lo que hemos hecho, más de 2 millones de registros lo hemos importado, lo hemos normalizado, lo hemos llevado a la base de datos Access, lo podemos controlar desde una macro Excel. El tiempo de normalización nos ha tomado 1 minuto o 29 segundos. Llevar la información a la base de datos Access nos ha tomado 7 minutos. Ahora, acá viene una pregunta muy, muy importante que a veces los usuarios me consultan. Podemos tener en una máquina instalado el Excel, perfecto, pero a veces no tenemos instalado el Access. Y si no tenemos instalado el Access, ¿cómo sabemos si está instalado o no instalado la herramienta Access? Porque no todas las máquinas tienen Access. A veces tienen solamente el Excel. Y si le colocamos un archivo de Access, este iconito que vemos acá, que es del Access, ¿no? Rojito, se va a ver de color blanco. Eso quiere decir que el Access no está instalado. Y naturalmente, si no está instalado, no lo vamos a poder abrir. Entonces, muchos usuarios me dicen, no tengo instalado el Access. Pero, ¿cómo voy a utilizar mi macro Excel si no tengo Access? No hay problema. El Access forma parte del sistema y sí podemos utilizar el Access porque el Access funciona como un repositorio de base de datos. Lo que sí no podemos es abrirlo y hacer ciertas funcionalidades. Pero desde el Excel podemos conectarnos, hacer las consultas. Todo lo que venimos haciendo desde el Excel lo podemos hacer conectándonos a esa base de datos que no se va a abrir, pero sí se va a guardar la información, van a funcionar los queries y las consultas, todo eso va a funcionar. ¿Por qué? Porque Access forma parte del paquete Microsoft Office. Entonces, si no tienes instalado el Access, no hay problema. Igual va a funcionar. ¿Que sería bueno tener el Access? En algunos casos sí. Quizás si tenemos base de datos que podamos utilizar más de 2 millones de registros, se recomienda tener el Access. ¿Por qué? Por lo siguiente. Ahora sí vayámonos al Access. Porque ya prácticamente con el Excel estamos terminando. Abrimos el Access. Y vean ustedes. Al momento que se abre, acá se muestra de este modo. Pero tenemos un formulario. ¿Ok? El Access tiene una propiedad muy interesante que le he querido dejar acá para el final. Si nos venimos a opciones, ¿ok? Y nos venimos a ver dónde está base de datos actual. Vean ustedes acá. Mostrar formulario. Yo puedo poner acá importar data. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué es importar data? Es el nombre de nuestro formulario. ¿Para qué hago esto? Para que al momento de abrir mi base de datos se muestre automáticamente mi formulario. Bien, como le digo, estas herramientas Microsoft tienen todo. Es cuestión de conocer todas las herramientas, todo lo que tienes a tu disposición. Bien, le damos a aceptar. ¿Qué nos dice? Debes cerrar y volver a abrir la base de datos Access actual para que la opción especificada tenga efecto. Ok, le vamos a aceptar. Vamos a cerrar ahora. Ok, ahora vean. Vamos a abrir y se nos muestra el formulario. Así de frente nomás. No tenemos que darle un doble clic. Es decir, no tenemos que darle un doble clic acá para que se muestre. ¿Qué hacemos? Abrimos la base de datos Access y se nos muestra el formulario. ¿Ok? Entonces, vamos a ver.
Esta es una función que me permite importar masivamente los archivos que tenemos. A ver, veamos. En donde dice archivos access masivo, estos tres. Y no necesito seleccionarlos. La macro automáticamente se ha puesto una lógica que la vamos a ver brevemente como parte de la enseñanza, el código, en el cual viene a esta carpeta, identifica cuántos archivos hay y cada uno de ellos de manera automática importa 1, importa 2, importa 3. Y acá va a poner cuánto tiempo nos toma. El archivo individual también se va a conectar automáticamente, en este caso, a esta carpeta. Por eso que tenemos la diferencia de los dos. Y va a traer el archivo de nombre, cuyo nombre tengamos acá. En este caso, por default, le he puesto que sea el reporte 001. ¿Ok? Pero podría acá cambiar y poner el 2. Veamos. Vamos ahora a importar el archivo individual. Damos un clic acá. Te pregunta, ¿desea importar el reporte individual? Le decimos sí. Listo. Ahí está importando el reporte individual. Es decir, automáticamente se está yendo a la carpeta que tenemos acá, veamos, a la carpeta archivo access, encuentra el archivo que se llama reporte 01, que es el que dice acá, reporte 01, y va a traer la información, pero en este caso la va a poner de frente en la tabla histórico BD. No la coloca acá, porque finalmente yo estoy trayendo ya un archivo directo para que lo coloque acá. Y acá nos va a salir el tiempo que demora. Vean ustedes acá abajo, la parte de acá abajo. Acá nosotros tenemos una pequeña barra que te dice el avance de la importación. Cuando llegue acá al final, nos va a botar un mensaje diciendo que se ha importado. Listo. Se importó el reporte individual. ¿Cuánto tiempo tomó? 56 segundos. Nos venimos acá. ¿Y qué tenemos acá? El reporte individual. Ahí está. Tenemos 689.000. A ver, veamos. Vamos al final. Acá está. 689.999 registros. Acá está trayendo el reporte que ha importado. ¿Ok? Ahora, vamos a ver ahora cuánto tiempo nos toma importar masivamente para acá los tres archivos. Acuérdense que con el Excel llevar los 2 millones, los tres archivos, ¿sí? Los más de 2 millones de registros a la base de datos Excel, o sea, la base de datos Access, nos toma 7 minutos. Naturalmente, si utilizamos el Access, el tiempo que tome llevar la información de los archivos Excel para acá va a ser menor. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un motor de base de datos. La base de datos Access contiene mejores códigos para manejar gran cantidad de información. Veamos solamente rápidamente cómo funciona este proceso de códigos, ¿ok? Para que tengan una idea. Nos venimos acá, vista diseño, nos venimos para acá, decimos generar evento y acá tenemos el código. Entonces, al presionar este botón, viene para acá, acá tiene las variables de tiempos, esto nos permite colocar los tiempos en las secciones que están acá arriba, y acá nos va a salir un mensaje que va a decir, ¿desea realizar la importación masiva de los reportes? Le ponemos sí. Si le ponemos no, simplemente en, se paraliza, no funciona. Entonces, si le ponemos sí, viene para acá, limpia estos campos, estos casillas de texto que están acá, los limpia, acá dice. Normalmente para limpiar podemos ponerle un par de comillas, pero es por un tema estándar y mejor le colocamos el Visual Basic Null String. Es decir, que lo que hay en el interior lo dejo vacío y nada, ¿no? Acá capturamos la hora, time, now, colocamos esta variable cuál es el tiempo y colocamos en la primera casilla el inicio del tiempo. Con esto es un código al interno, ¿no? Que nos permite decir no me saques ningún tipo de alertas, ¿ok? Con estos códigos que están acá limpiamos
la BD, limpiamos el histórico, le asignamos un código, un correlativo nuevo y volvemos a limpiar para dejarlo totalmente limpio. Acá donde dice importa reporte masivo es donde entra ese bucle, ese proceso de importación, que es un código pequeño. Mientras más pequeño se hace el código, a veces es mucho mejor. No tenemos por qué tener códigos grandes, inmensos, porque eso hace que los procesos sean largos y tomen mayor tiempo, ¿no? Y largos y pesados, por decirlo de esta manera. Después que finalice este proceso, que lo vamos a ver en un momento, o sea, de acá se va a meter a un subproceso. Termina, sale para acá, quita el tema de las alertas, captura el tiempo, coloca en esta variable el tiempo final y coloca en la casilla que está acá el tiempo final. Luego, acá utilizamos ciertos artificios, ¿no? Convertimos el tiempo en valor numérico, no en formato tiempo. Sacamos cuál es el tiempo que hay, la diferencia de tiempo entre el tiempo final menos el tiempo inicial, y finalmente sacamos el tiempo final, lo convertimos nuevamente al formato de hora, minuto y segundos. Lo colocamos en la casilla texto y te sale un mensaje que dice: si importaron los archivos reporte. Perfecto. Pero ¿qué es lo que hace acá? Vean ustedes. Cuando estamos acá en importa reporte masivo, ¿ok? Nos vamos al procedimiento. Entonces nos colocamos acá, decimos definición. Acá está. Este es el procedimiento. Viene para acá. Esto lo he dejado acá comentado, me sirve para otros procesos, ¿ok? Cuando quiero utilizar, digamos, que se abre el explorador, utilizo estos códigos. Pero acá yo no quiero que se abra el explorador. Lo que yo quiero acá es que se meta directamente a la carpeta, vea cuántos archivos hay, 2, 3, 4 archivos, los cuente y vaya tomando uno por uno y los vaya importando. Es un proceso más automatizado. En el caso que nosotros digamos, no, yo puedo tener varios archivos en la carpeta y yo quiero seleccionar los archivos que quiero importar, utilizo los códigos que están acá. ¿Ok? O sea, el punto show, que sí que se me va a mostrar el explorador, selecciono lo que quiero, pero en este caso no estoy utilizando estos códigos. Viene para acá, capturo la ruta, ¿no? Por acá colocamos la ruta, vean, es un código para capturar ruta. Acá está la carpeta, vean, la carpeta es archivos, access masivo. Vengo para acá y te dice primero que si el folder, si no hay nada en el folder, te salga, pero sí hay, ¿no? Acá pongo la ruta, que es el folder, o sea, es decir, búscame todo lo que tenga una extensión .xlsx, que son los archivos Excel que quiero. Y cuando viene para acá, aquí comienza mi bucle. Es decir, nosotros hemos visto que acá, en el masivo, tenemos 3 archivos. Entonces, acá va a ir capturando el nombre del archivo y uno por uno, si hay 3 archivos, va a hacer 3 recorridos acá. 1, 2 y 3. Va a capturar un archivo y con este código que está acá, te está diciendo: impórtalo, tráeme toda la información y colócalo en la tabla histórico B. Lo va colocando en esta tabla. Y al final vamos a terminar con los 2 millones de registros. Ya este es un tema de programación para los que gustan programación. Ven cómo funciona esto. Y estos son códigos que son creados. O sea, se crean según el requerimiento del proyecto que se está trabajando. Bueno, regresamos acá. Entonces, vamos a hacer lo que hemos mencionado hace un momento. Colocamos importar reporte masivo. Esto toma como 2 minutos más o menos. O sea, no voy a hacer una pausa en este caso, porque finalizando este proceso, prácticamente ya termina la muestra de lo que es esta macro de eficiencia. Entonces, y ahí vamos a ir conversando algunos puntos sobre lo que es las ventajas de tener estos procesos sistematizados. Bueno, tenemos el mensaje. ¿Desea realizar la importación masiva de los reportes? Sí. Listo. Empezó. No es necesario seleccionar los archivos. Como ya hemos visto, vean, vean acá abajo.
esta barrita se va a llegar, va a llegar al final, y cuando llega al final quiere decir que importó el primer archivo. Llegando al final va a empezar nuevamente la barrita a correr desde el comienzo hasta el final. Cada importación de archivo lo vamos a ver acá. ¿Ok? Aquí tenemos la hora de inicio, las 10:22. Ahora, que es mejor tener un archivo Access para trabajar gran cantidad de información, para subirlos, sí, es mejor. Que es necesario no es, porque puedo seguir utilizando una base de datos Access sin necesidad de abrirla, conectándome desde la base, desde el archivo Excel. Vean, está subiendo el segundo archivo. Entonces, son 2 millones de archivos, 2 millones de registros, mejor dicho, que ya hablamos de archivos, 2 millones de registros. Entonces, a veces cuando en Excel quieres trabajar 400.000, 500.000 registros y quieres hacer no estamos hablando de 2 millones, estamos hablando de 500.000, 600.000 registros, 700.000. Quieres utilizar una fórmula buscar en B para buscar en otra base de datos de similares cantidades de registros. Le pones la fórmula buscar en B y te puede demorar pues media hora, 40 minutos, una hora para que corra esa fórmula. Te puede demorar hasta tal vez más, dependiendo de la máquina. Entonces, el usuario de una empresa que necesita su tiempo para sacar, que sea, digamos, analítico, termina siendo operativo, termina de brazos cruzados, esperando que corran los procesos de la fórmula buscar en B. Entonces, es importante el análisis y la evaluación de lo que es costo y beneficio, ¿no? Un trabajador es un colaborador, es alguien que trabaja con la gerencia, es alguien que necesita tener la información rápida. Entonces, pero si vamos a tener al usuario una hora sin poder utilizar la máquina, porque mientras que corren los procesos, básicamente se inhabilita el Excel, no puede hacer absolutamente nada. Entonces, sería bueno. Si trabaja en archivos con poca cantidad de registros, en fin, lo maneja, pero grandes cantidades de registros hay que tomarlo en cuenta. Veamos, si importaron los registros, ¿cuánto tiempo nos ha tomado? 2 minutos y 50 minutos. 50 segundos, mejor dicho. Vamos a abrir acá. Ajá. Acá que tenemos, ahí están los 2 millones de registros. Acá importados. Entonces, ¿cuánto tiempo nos ha tomado llevar, o sea, los registros Excel a la base de datos Access o finalmente a la tabla operativa? 2 minutos y 50 segundos. ¿Cuánto tiempo nos toma utilizando los códigos de programación Excel para llevarlo a la base de datos Access? Nos toma 7 minutos con 14 segundos. ¿Podemos utilizar el Excel sin tener el programa de Access? Sí, pero probablemente el tiempo, no, probablemente no, el tiempo va a tomar un poquito más. Ahora, 7 minutos relativamente para subir 2 millones de registros tampoco no es mucho, ¿no? Porque es un proceso automatizado. Son 2 millones. Naturalmente, si hablamos de 500.000, 800.000 registros, el tiempo va a ser menor. Pero si nosotros utilizamos los códigos de programación de una base de datos Access, el tiempo es bastante menor. Bueno, mis amigos, esto es lo que quiero mostrarles y el objetivo de esta macro de eficiencia en este tercer video que vengo subiendo al internet para que ustedes puedan ver las ventajas y lo bueno que es manejar con programación avanzada. Los usuarios que a veces pueden demorar 1, 2 horas y vean ustedes que un usuario recurrentemente trabaja con gran cantidad de información y su proceso lo haga pues en 2 o 3 horas, en fracción de segundos o minutos puede tener los resultados.
Entonces, ¿nosotros qué queremos? Usuarios que sean operativos y que estén en la máquina trabajando y que les demoren 2 o 3 horas y durante ese lapso a veces estén media hora de brazos cruzados mirando la máquina cómo corre la fórmula, buscar en B, porque eso es lo que toma cuando se trabaja gran cantidad de registros, o queremos resultados rápidos, exactos, en menor tiempo y que el analista o el colaborador sea una persona capaz de analizar la información, porque eso es lo que necesita la gerencia. Necesita información rápida y veraz. Bueno, mis queridos amigos, los, los dejo hasta una próximo video de eficiencia que prepare con estos ejemplos de macros de eficiencia. Muy bien, muchas gracias. Hasta una próxima.